Hoy daremos a conocer el tema de neurociencias y mente. Empezaremos con el tema neurociencia en la comprensión de la mente. El hombre ha tratado de saber la naturaleza de la mente desde tiempos muy remotos, cómo surgió, dónde se alberga, así como sus funciones mentales, la conciencia, las emociones, el pensamiento, la inteligencia y la memoria. Aristóteles era dualista sobre el cuerpo y la mente y escribió: el alma está alojado en el corazón, afirmando que el hombre está hecho de dos sustancias, inmaterial, que es la mente, y material, que es el cuerpo. Platón generó una posición monista y señaló que el espíritu es la única realidad. René Descartes afirmó que la sustancia de la mente era diferente a la sustancia del cerebro, consolidando una posición dualista. Su contribución fue a sus mayorías a través de descripciones específicas de la conciencia sin tomar en cuenta su funcionamiento. Pasaremos al siguiente tema, que es la conciencia, una propiedad de la materia. En el siglo XIX se inició el enfoque moderno de la conciencia, al suponer que la actividad mental se relaciona con diferentes estados físicos. Wong utilizó como método principal la introspección, que significa escudriñar dentro de nuestra mente para investigar los estados de conciencia. El siguiente tema que abordaremos es la naturaleza biológica de la mente. En la última década del siglo XX, con el impulso de la neurociencia y de las ciencias cognitivas, volvió a resurgir el interés por el tema de la conciencia y su naturaleza como objeto de investigación científica. Formación reticular. La formación reticular es una red multineural, multisináptica, difusa e inespecífica, más antigua de nuestro sistema nervioso central, conectándose a todas las estructuras entre sí para realizar las siguientes funciones: regular el ciclo de sueño-vigilia, regular la percepción del dolor, influencia en el control de los movimientos voluntarios y regulación de las actividades autónomas. Se localizan 8 núcleos en la formación reticular: precerebral, RAFE, grupo central, colinérgicos, catecolaminérgicos. Los núcleos que intervienen en la regulación autónoma son lateral parvocelular, área parabraquial, médula superficial. Estos 8 núcleos componen la formación reticular, tronco encefálico. En el extracto regimental central se concentran las vías de proyección que se dirigen hacia el tálamo o la corteza cerebral. A este sistema se le conoce como sistema activador reticular ascendente. Este sistema regula el estado de vigilia. El buen funcionamiento del SARA es indispensable para el despertar y para el adecuado funcionamiento de la conducta consciente. Este funciona mediante impulsos sensoriales provenientes de órganos de los sentidos, que son conducidos a las áreas específicas de la corteza. Llegan también a la formación reticular mediante colaterales, de ahí pasan a la corteza para impulsos inespecíficos, y para ello es necesaria la activación de cortical producidos por el SARA. Pasamos al siguiente tema, que es estudio multidisciplinario de la mente. El estudio de las neurociencias se ha llevado a abordar la mente desde un punto de vista científico en su naturaleza neurobiológica, cuestión determinada para su comprensión. Los avances en el estudio biológico molecular se han encargado de facilitar el análisis del entendimiento, en principio de los receptores y canales icónicos importantes en la propagación de las señales, además de la comprensión estructural de los receptores de membranas y los sistemas por los cuales se regulan las respuestas fisiológicas de las células nerviosas. La caracterización de los genes en el sistema nervioso y la forma en cómo se genera el comportamiento han cambiado por completo, tanto en su estudio como en el conocimiento del desarrollo nervioso. Esto ayuda a comprender cómo percibimos, pensamos, actuamos y recordamos, en suma esto auxiliar y comprender la complejidad de la mente y las consecuencias desde su base biológica, pero sin dejar al lado el estudio del peso que tiene el fenómeno ambiental y genético en el desarrollo de la conducta del ser humano. Un papel decisivo en el conocimiento de la relación mente-cerebro lo tuvo el aparecimiento de nuevas tecnologías y imaginología, que han hecho posible poder observar el cerebro en acción e identificar pensamientos o emociones concretas en zonas concretas en el preciso momento en que éstas suceden, y así vincular los mecanismos internos del cerebro con las conductas observables del individuo. Lo mismo sucede con las resonancias magnéticas funcionales, la magnetoencefalografía, la tomografía de emisiones de positrones y la tomografía computarizada en el estudio de las funciones mentales, ya que estas técnicas permiten observar los correlatos entre las actividades neuronales del cerebro ya experiencias conscientes. Proseguimos con el siguiente tema, el cual es
Cerebro, más de 700 millones de años de evolución. Rodolfo Linas afirmó que la mente o el estado mental es el producto de los procesos evolutivos que han tenido lugar de manera paulatina en el cerebro desde la formación más primitiva hasta las más evolucionadas como los organismos dotados del movimiento. La mente es un conjunto de operaciones que el cerebro lleva a cabo e incluye desde las conductas menos complejas como las motoras hasta las acciones cognitivas consideradas como las más elevadas del ser humano como pensar, escribir, hablar o crear. Médula espinal es la parte caudal del sistema nervioso central que recibe y procesa la información sensativa de la piel, las articulaciones y los músculos de las extremidades y el tronco. Controla movimientos de extremidades y el tronco, se subdivide en 4 regiones: cervical, torácica, lumbar y sacral. Bulbo, raquídeo. Está situado por encima de la médula espinal, contiene varios centros responsables de funciones autónomas vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. Puente, protuberancia. Se sitúa por encima del bulbo, transmite información del movimiento que va del hemisferio cerebral al cerebelo. Mesencéfalo, situado por encima del puente, de la protuberancia, controla muchas funciones sensativas y motoras, entre ellas movimientos oculares y coordinación de los reflejos visuales y auditivos. Cerebelo, se ubica por detrás del puente de la protuberancia y está conectado con el tronco del encéfalo a través de varios tractos, heces, de fibras llamados pedúnculos. El cerebelo regula la fuerza y la amplitud de los movimientos y participa en el aprendizaje de las capacidades motoras. Diencéfalo, se localiza por encima del mesencéfalo y contiene 2 estructuras: el tálamo, que procesa la información que llega a la corteza cerebral procedente del resto del sistema nervioso central, y el hipotálamo, que regula la función autónoma y endocrina. Hemisferios cerebrales, los constituye una capa externa muy plegada, corteza cerebral, que a su vez se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital, y 3 estructuras situadas a nivel más profundo: los núcleos basales, que son ganglios basales, el hipocampo y los núcleos amigdalinos. Los núcleos basales participan en la regulación de la realización de los movimientos. El hipocampo está involucrado en los aspectos del almacenamiento de los recuerdos y los núcleos amigdalinos coordinan las respuestas autónomas y endocrinas de los estados emocionales. Pasamos al tema naturaleza neurobiológica de la mente. Las acciones del cerebro no son como se podrían pensar, solo sustrato de conductas motoras relativamente simples, sino es algo más complejo, pues es el resultado de las funciones cognitivas más elevadas como pensar, hablar o crear. Las funciones cognitivas están localizadas en la corteza cerebral. El cerebro es una entidad viva que genera actividades eléctricas definidas. Es un contexto amplio conjunto de todas las redes neuronales. Es a lo que se le denomina mente, lo cual es dimensional en el cerebro. Lo ocupa todo hasta el más recóndito pliegue. Los estados mentales conscientes permanecen en una clase de estados funcionales del cerebro en los que se generan imágenes cognitivas, sensomotoras y el conocimiento de las percepciones que se experimentan, incluyendo la autoconciencia, conciencia de la propia existencia, denominadas con frecuencias cuálidas. Las imágenes sensomotoras no solo son visuales, sino también es el conjunto o el lance de toda la información sensorial capaz de producir una formulación promotor que pueda resultar una acción. Es importante mencionar que en el cerebro ocurren otros estados funcionales que, aunque utilizan el mismo espacio en el cerebro que las imágenes sensomotoras, no generan ningún tipo de conciencia, como el estar dormido, anestesiado, drogado o crisis epilépticas generalizadas. En esos estados cerebrales la conciencia desaparece y, sin embargo, el cerebro sigue funcionando con los mismos requisitos de oxígeno y nutrientes, pero no genera ningún tipo de conciencia. Pasamos al siguiente tema: predecir, principal funcionamiento del cerebro. Para poder sobrevivir, todos los organismos vivos que tienen movimiento activo necesitan del cerebro para dirigirlo. Es así como Linas afirma que el principal funcionamiento del cerebro es la predicción, cuyo término utiliza para referirse al pronóstico de algo específico que va a suceder. No predecir las consecuencias que tendría de atravesar sin precaución una carretera conduciría a la muerte, por lo que antes de hacerlo el cerebro anticipa si es el momento adecuado para atravesarlo o no. Con estos cálculos se tiene un aproximado mental de lo que se va a realizar enseguida. Los 3 componentes nerviosos de las conductas son A. La entrada de sensaciones sensitivas y las órdenes motoras están conectadas entre sí. B. El procesamiento interneural y C. Las salidas motoras. Los actuales enfoques del funcionamiento del cerebro están basados en las neurobiologías. Afirman que el factor por el que el cerebro es una gran máquina de procesamiento de la información no se debe a la complejidad de sus neuronas, sino a su gran número y a la complejidad de sus conexiones existentes entre ellas.
Ahora pasaremos al siguiente tema, plasticidad de las neuronas. La teoría de la plasticidad de las neuronas afirma que la aplicación de un estímulo produce dos tipos de cambios en el sistema nervioso. 1. Excitabilidad. Las células reaccionan con el estímulo que llega. Y 2. Alteraciones debidas a la excitabilidad, los cambios que se producen por la misma. Las transformaciones funcionales permanentes que se producen por esta propiedad se les denomina plasticidad y a las modificaciones neuroanatomías correspondientes a alteraciones plásticas. El estado cerebral global conocido como soñar es también un estado cognitivo, aunque no lo es en relación a la realidad externa coexistente, ya que no está modulando por los sentidos. Conciencia. Al respecto existen muchas definiciones de la conciencia, entre ellas Gerald Elderman ha propuesto que la conciencia es el resultado de varias funciones fundamentales de la actividad cerebral que son la memoria, el aprendizaje, la distinción de lo propio y de lo no propio, y lo más importante, la reentrada, que es la comparación recurrente de la información recibida por regiones cerebrales distintas. Ahora pasaremos al siguiente tema, funciones mentales y cognitivas. Funciones cognitivas están localizadas en la corteza cerebral, que es la corteza gris, plegada que cubren los hemisferios cerebrales. Aluden a todos los procesos a merced, los cuales las entradas de información dudativa se transforman, reducen, elaboran, almacenan, recuperan y visualizan. Son responsables de las capacidades cognitivas que ocurren primero en la corteza cerebral. La organización de la corteza cerebral se caracteriza por dos rasgos importantes. 1. Cada hemisferio se ocupa en especial de los procesos sensitivos y motores del lado opuesto del cuerpo. 2. Los hemisferios son de aspecto similar. Sensación y percepción. La sensación es un estímulo que interactúa con las células receptoras sensibles a este tipo de estímulo, y la percepción es una experiencia sensitiva y emocional. Esta experiencia consiste en una sensación que nos hace ver el conocimiento del mundo que nos llega a través de los sentidos. Atención. Vidal define, la atención es la capacidad de concentrarse sobre un objeto determinado. La concentración de la consistencia es parte de la escénica. Implica escribir todos los otros estímulos para fijar la atención en solo uno. El grado de atención se implementa con base al interés que se muestre. Michael Posner distingue 4 componentes en la atención sensitiva. 1. Desconexión del foco actual de la atención. 2. Movimiento hacia la nueva localización. 3. Confección de la nueva localización. Y 4. Estado de alerta mantenido. El pensamiento es la capacidad de tener ideas e inferir nuevas a partir de las antiguas. La unión entre una y otra idea es posible por la imaginación, la concepción, la inferencia, etc. Así como la formación de conceptos cuya unión se expresa en juicios y la relación entre los juicios hacen llegar conclusiones. El conjunto de conclusiones constituye la razón. Ginas resaltó, el público ha sido un receptor pasivo de información. Sin embargo, por la gran velocidad, rango y volumen de la comunicación que tienen los medios de opinión pública, esto podría tornarse realmente en pública. Las consecuencias del pensamiento homogéneo son eliminar la creatividad, copiar lo fácil, disminuir la variedad de ideas, disminuir la riqueza de diferentes culturas, creencias y perspectivas. Y la homogenización del pensamiento puede hacer la interacción entre el mundo exterior que deje de ser creativo. Aprendizaje y memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual se adquiere conocimiento sobre el mundo. El lóbulo temporal, a través de sus estructuras profundas, el hipocampo y sus núcleos amigdalinos se ocupan de aspectos de aprendizaje. Y la memoria es el proceso donde el conocimiento es codificado, almacenado y después recuperado. Memoria explícita e implícita. La memoria explícita se almacena en la base de aprendizaje, hechos y experiencias. Se adquiere primero a través del pensamiento de una o más de las 3 áreas de asociación polimental de la corteza: prefrontal, límbica y aprieto occipito temporales. Desintetizan la información visual, auditiva y somática. La memoria implícita se almacena en circuitos perceptivos, motores y emocionales. Se constituye poco a poco a través de la recepción y se expresa en la ejecución, no en las palabras. Inteligencia. En 1905 se definió como una serie de facultades: juicio, sentido, práctica, iniciativa y habilidad para adaptarse a las circunstancias. Y con la teoría de las habilidades autónomas y semiautónomas en 1939. La alegría, la tristeza, el amor, el odio, los celos, el miedo, la ansiedad, la ira son emociones que hacen que la vida sea más motora y que las emociones tengan un sentido inyectándoles pasión. Se experimentan emociones de forma consciente pero también de forma inconsciente, ya que el comportamiento emocional inconsciente está estrechamente relacionado a comportamientos como es el comer, el beber, el seco y la regulación de temperatura. Los estados emocionales se dividen en 2 comportamientos. Uno se manifiesta con sensaciones físicas como características evidentes, a eso se le llama emociones, ya que este describe el estado corporal y emocional. Y el otro se manifiesta de forma consciente, se le conoce como sentimiento, que se refiere a una sensación consciente como podría ser el enamoramiento. Áreas del cerebro involucrados en las emociones. Las emociones son resultado de una interacción dinámica en curso, posiblemente a nivel del núcleo amigdalino, de factores periféricos mediados por el hipotálamo y factores centrales mediados por la corteza cerebral.
Pasaremos al siguiente tema, motivación. La motivación es algo muy complejo y se refiere a diversos factores neurales y fisiológicos que inician, mantienen y dirigen la conducta. Aún así, la motivación sigue siendo objeto de investigación científica por la complejidad que la reviste. El estudio de la motivación se limita hasta no hace mucho tiempo a cosas súper instintivas como cosas muy simples de estado de motivación, cosas relacionadas con la supervivencia inmediata como el comer, beber o la termorregulación, y los que aseguran la supervivencia a largo plazo como la conducta sexual y la materna, estados instintivos que dirigen la conducta hacia objetos positivos específicos y los apartan de negativos. Los estados de motivación pueden clasificarse en 1. Instintos elementales y fuerzas reguladoras fisiológicas internas como el hambre, la sed y la temperatura. 2. Aspiraciones personales o sociales adquiridas por experiencia. Estas dos formas, pero en especial las aspiraciones personales y sociales, representan una compleja interacción entre las fuerzas fisiológicas, las sociales y los procesos mentales conscientes e inconscientes. Teorías contemporáneas de la motivación. Teorías de las necesidades de David McLaren. Las teorías de necesidades fue creada en 1960 sobre la base del trabajo de Henry Murray, quien señaló que la motivación de un individuo puede deberse a la búsqueda de satisfacción de 3 necesidades dominantes: necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Teoría de reforzamiento de Frederick B. Skinner. Esta teoría tiene su base de señalar que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian o modifican el comportamiento de manera de actuar de acuerdo a determinadas circunstancias. Teoría de la equidad. La teoría de la equidad fue creada por John Adams, un psicólogo especializado en cuestiones laborales, lo cual sostiene que la motivación de un empleado depende del equilibrio entre las aportaciones que el empleado hace a la empresa y las aportaciones que la empresa le hace al empleado. Teoría de fijación de metas. Edwin Luke define su teoría como aquello que una persona se esfuerza por lograr, donde centra la atención y la acción, lo que hace más atento al objeto, donde moviliza la energía y el esfuerzo, donde aumenta la persistencia y donde ayuda a la elaboración de estrategias. Existen 3 factores al parecer en especial importantes en la regulación de las conductas motivadas. 1. Las necesidades fisiológicas concretas del organismo. 2. Los mecanismos de anticipación. Y 3. Los mecanismos de placer. Las lesiones del hipotálamo lateral en ocasiones producen un déficit sensitivo o motor como consecuencia de la destrucción de fibras del sistema trigémino y de las fibras dopaminérgicas, de las medial del encéfalo. Además, la conducta alimentaria está regulada por varios sistemas. 1. La ingesta de alimentos está regulada por señales de corto y largo plazo. 2. Existen los elementos dobles del control del hipotálamo que construyen el control de la ingesta de alimentos. Y 3. La participación de genes específicos como el control de la ingesta de alimentos. Siguiente tema, agresión. La violencia puede presentarse de muchas formas como físico, psicológico, verbal, cibernéutico. Se puede entender como el ataque que se desarrolla contra alguien o algo, el cual puede ser simbólico o físico. Teoría psicológica de Freud. Esta teoría explica que existen 3 componentes fundamentales dentro de una personalidad: el ello, el yo y el superyo. Y así es como Freud estipulaba una parte inconsciente del individuo, el ello, una parte consciente, el yo, y una parte moral, el superyo. Teoría genética neuroquímica. Esta teoría se basa en esclarecer la base neurogenética del comportamiento. Solo se ha logrado de manera satisfactoria en modelos animales. Teoría endocrinológica. La teoría sugiere que el sistema nervioso central es un marcapasos del envejecimiento corporal. La teoría establece que el cambio del hipotálamo y el sistema endocrino resulta en una disminución de la secreción de hormonas como la hormona tiroidea y corticoide esteroides. La teoría neurobiológica establece que esta depende en primer lugar de una cierta memoria a corto plazo en la que se añade ciertos mecanismos de la atención de la conciencia, al menos parcialmente tiene que ver con la actividad conjunta de distintas neuronas. Pasamos al siguiente tema, genética y medio ambiente. La interacción gen-ambiente se refiere a la expresión de un rasgo que resulta de la interacción entre los genes y el ambiente. Algunos rasgos están fuertemente influenciados por el gen, mientras que otros lo están por el medio ambiente. Influencia genética en las enfermedades mentales. Los factores genéticos que influyen en el desarrollo de trastornos mentales son: regulación epigenética, afecta la forma en que una persona reacciona a los factores ambientales y puede afectar la probabilidad de que esta persona desarrolle un trastorno mental como consecuencia de ello. Epigenética es un estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar las secuencias del ADN a causa de la edad, la exposición de factores ambientales, alimentación, ejercicio, medicamentos y sustancias químicas. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasa de padre a hijo. Estos son todos los temas que engloban el tema central de neurociencias y mente. Espero que este video les sirva para tener una idea más subjetiva y clara del tema y hayan entendido cada parte de ello.
Nosotros somos un grupo de primer semestre de gericultura.